Hace 2 domingos celebrábamos el don de la vocación humana, escuchando el relato de la vocación de Mateo. Y el domingo pasado el don de la iglesia, en el que todos somos llamados, cada uno por su nombre, cada uno de manera personal, cada uno revestido de los dones específicos que el Espíritu Santo decidió desde la eternidad otorgarle para el bien común. Cuando ahora el Señor nos está hablando de este importante paso siguiente, nuestro testimonio profético, porque esa vocación y esta fe que celebramos no es como pensó el liberalismo hace 150 años en México, asunto de las 4 paredes de un templo. Muy por el contrario, debe ser un asunto de lo más público. Es verdad que el Señor Jesús necesitó esa privacidad para que su obra, su mensaje, su misión no se confundiera con otras tantas que había en sus tiempos y no fueran a tenerle como un mero líder popular o político o como un curandero de los tantos que había en tiempos de Cristo. Por eso evangelios como el de San Marcos van diciendo que Jesús, cada que realizaba un milagro, curaba a un enfermo, expulsaba a un demonio, les insistía que no dijeran nada, porque estaba formando a su futura iglesia. Pero una vez que el Señor murió por nosotros, resucitó, subió al cielo y nos envió al Espíritu Santo, ahora se aplican estas palabras del Señor. Lo que les digo al oído, díganlo en voz alta. Y lo que les digo en lo privado, proclámenlo desde las azoteas. Ese es el destino de la verdad, lo público, lo que debe estar puesto a la luz como beneficio de todos, porque es un derecho humano fundamental, conocer la verdad, vivir la verdad. Ese es el testimonio profético nuestro. Miren cómo el maligno renovadamente a lo largo de las distintas etapas de la historia de nuestra iglesia ha querido por muchos medios recluir esa verdad con persecuciones, con leyes que nos han metido en los templos y nos han prohibido que públicamente nos manifestemos. Es totalmente un asunto de la providencia divina que en el 2013 nos haya bendecido Dios con el Papa Francisco. Apenas tuvo uso de la palabra e insistió: quiero una iglesia en salida, no quiero una iglesia encerrada. Aquí vendrán al templo a nutrirse de la palabra de Dios y del pan eucarístico, pero quiero que vivan su fe en la vida diaria, en el trabajo, en la familia, en la calle. Ese es el terreno que tiene que fecundar la fe cristiana, y no por una obra milagrosa que baja simplemente del cielo, sino a través del instrumento por excelencia de Dios, que es cada uno de nosotros, que para eso nos llamó. Miren cómo tiene unos 300 años la mentalidad del mundo queriendo hacer parecer la verdad cristiana como fanática, como mágica, como retrógrada, como enemiga del progreso. Y volteemos a ver si realmente tenemos sociedades que, una vez que han recluido la fe a los templos, ahora sí no tienen ninguna traba para avanzar. Miremos las adicciones, la desintegración familiar, el desenfreno en lo sexual y tanta otra cosa que nos denigra. Y los cristianos
creyéndole al mundo, creyendo que el nuestro es un mensaje privado que debe celebrarse cada domingo dentro de las iglesias y ahí quedarse. Por eso el Señor dice, al que se avergüence de mí delante de esta generación malvada y perversa, yo me voy a avergonzar de él también cuando venga en el juicio final. Miren cómo 3 veces nos advierte el Señor, nos amonesta, no les tengan miedo. 3 veces lo dice en el texto de las 366 veces que aparece en la Biblia la frase no teman. Dicen los biblistas, nos dejó Dios una frase para cada día del año, incluidos los años bisiestos. No teman. No teman vivir su fe. Miren la historia de la iglesia y miren cómo ha habido personas que han sabido vivir su fe con ese arrojo, con esa valentía. En griego lo rescató el Papa Francisco para decir con esa parresía, que es el atrevimiento que tiene la fe de hablarle al mundo, aunque el mundo la repudie. No es cosa nueva. Vean la primera lectura tomada del siglo VII antes de Cristo, el profeta Jeremías. Ahí aparece cómo el pueblo siente que su crítica, sus amonestaciones proféticas mandadas, pedidas por Dios, los incomodan. ¿Y qué terminan haciendo? Lo van y lo echan en un pozo seco porque ya no quieren oír esa voz. Desde entonces hasta nosotros, pasando por el Señor Jesús y sus discípulos, el mundo ha rechazado la verdad. Pero uno de los constitutivos esenciales del cristiano es ser profeta. Acuérdense, en el bautismo se dice con claridad, cuando se unge al niño con el aceite santo en la coronilla de la cabeza, se le dice que es como Cristo, profeta, sacerdote y rey. Ser profeta es hablar de parte de Dios, actuar de parte de Dios frente al mundo, gústele o no. Ahora podemos temer la crítica, la burla y hasta la agresión verbal y física de un mundo intolerante que se tapa los ojos, los oídos continuamente para no ver, para no escuchar la verdad de Dios. Pero nosotros estamos empujados, inspirados por Dios a decirla. Qué contradicción la de nuestra sociedad, queridos hermanos. Las cosas más dignas tienen que callarse y encerrarse en el templo y vivirse de manera privada, cuando a la vuelta de la esquina el pecado se promueve como una hazaña, como un gran atrevimiento de la libertad humana, cuando debería de ser lo contrario. Por eso se le llaman asuntos sórdidos, porque deberían de estar allí ocultos. Ahora hemos pasado de la presunta libertad de expresión a la desvergüenza de exhibirse como uno es, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Pues cuanto y más es necesario que vivamos este testimonio cristiano de manera alegre, de manera respetuosa, pero también de manera abierta. Si estamos presuntamente en una sociedad democrática, tan derecho tienen de hablar y de vivir de una manera unos como los otros. De manera que ahí le dejamos a la conciencia humana aquello con lo que se inicia la palabra de Dios. En los primeros 5 libros de la Biblia, Dios le dice al ser humano: frente a ti pongo la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge. Pero necesitamos equilibrar la balanza. ¿Qué hay en los dispositivos que llegan hasta dentro de nuestros hogares sin ninguna barrera? Verdades cristianas, buenos ejemplos, animaciones a vivir la vida con alegría, con libertad verdadera, en la única verdad que existe.
o simplemente tergiversaciones de todo tipo de la naturaleza humana y de su misión en este mundo. Hay que equilibrar, hay que nivelar la balanza para que, si de veras estamos en una sociedad democrática, ahí esté todo puesto en su justeza, y en su claridad, para que la mente humana lo capte y lo elija libremente. Quien quiera elegir el mal y la muerte, en su salud lo hallará, como dice el dicho. Pero hay tantos que no eligen lo bueno y lo conveniente, lo verdadero, lo virtuoso, porque lo desconocen. Principalmente desconocen el sentido que tiene, el valor para realizar la propia vida en la verdad y para conquistar la felicidad sirviendo a los demás. Pidámosle al Señor que en esta época de tantos que manifiestan muy débilmente su fe, tengamos ese arrojo, esa libertad suprema para temerle más a Dios que a los hombres, porque ese temor a Dios, ese temor a ofenderlo, ese temor a que me cuenten del bando de la mentira y de la maldad, es el que nos debe mover a vivir abierta, clara, alegre, libremente la verdad en medio de los hombres. Vamos a pedir esto al Señor como gracia, pongámonos de pie.